Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gran placer estar con todos ustedes para conversar de un tema tan de actualidad como es el de rinitis en los consultorios en vivo de nuestra querida clínica Ricardo Palma, y donde nosotros vamos a poder conversar de este tema tan frecuente en nuestro medio, no solamente acá en el Perú, sino en diversas partes del mundo. Entonces yo voy a hablar sobre rinitis en un primer término. Como vemos acá, vamos a ver qué es la rinitis. La rinitis la podemos definir como un proceso inflamatorio que afecta la mucosa que recubre la nariz o los senos paranasales. Puede ser de tres causas. Puede ser de etiología viral, que es común. Puede ser de etiología bacteriana. Cuando hablamos de bacteriana estamos hablando de una rinosinusitis, o puede ser alérgica, de que es lo que nos vamos a ocupar esta tarde, sobre rinitis alérgica. Entonces, ¿cómo es la anatomía normal de la nariz? Esa es la anatomía normal de la nariz. Nosotros tenemos que ver que el aire siempre ingresa por la nariz para ventilar todo lo que está dentro de dentro de nuestro macizo facial, ¿por qué no decirlo? Dentro de los senos paranasales tenemos senos frontales, senos maxilares, celdas etmoidales anteriores, posteriores, y también se ventila el oído. Cuando hablamos de anatomía normal de nariz, es eso que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, que el aire siempre tiene que ingresar por la nariz para mantener permeable toda la vía aérea superior. Entonces, esta tarde nos vamos a ocupar básicamente de rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una reacción alérgica muy común que causa inflamación en el recubrimiento de todas las fosas nasales. Y la rinitis no alérgica es una inflamación del recubrimiento de la nariz debida a una infección de causa viral o de causa bacteriana. Entonces, hacemos las dos grandes diferencias de qué es lo que vamos a hablar esta tarde con todos ustedes. Entonces, cuando hablamos de rinitis alérgica, tenemos que definir qué es la alergia. La alergia puede definirse, como ustedes están viendo ahí, como una reacción de hipersensibilidad de nuestro organismo frente a una invasión o sustancias u organismos externos que se denominan antígenos o alergenos. Entonces, cuando existe ese choque dentro de nuestro organismo, podemos hablar de alergia. Generalmente lo que nos sucede es que nuestro organismo nos protege frente a ellos sin que se le produzcan manifestaciones o síntomas de inmunidad innata o natural. Sin embargo, las personas con una predisposición hereditaria, atópica se llama, ¿no es cierto? Cuando son atópicas, sensibilizadas por exposiciones previas o repetidas a alergenos, que pueden sufrir una respuesta inmunitaria exagerada, creando una reacción alérgica dentro de nuestro organismo, por qué no decirlo, más o menos grave, que a veces impide llevar a cabo una vida cotidiana normal, o puede producir lesiones tisulares importantes, lesiones tisulares extremas, como por ejemplo ahí estamos viendo la gravedad de una reacción de conducir a la muerte de un paciente cuando es un shock anafiláctico, o sea, cuando hablamos de una alergia fuerte que se está produciendo dentro de nuestro organismo. Epidemiología. Ahora sí, ya vamos a empezar a conversar con ustedes de qué es la rinitis alérgica. Entonces, hemos definido bien que una persona que presenta una alergia es una persona atópica. O sea, es una persona que tiene esa sensibilidad de tener una alergia en general. Entonces, se estima que de un 20 a 30% de la población mundial puede sufrir de enfermedades alérgicas, y que 100 millones de estas personas en Europa y 500 millones en el mundo tienen rinitis alérgica. Uno de los trastornos alérgicos de mayor prevalencia con un costo, miren ustedes, como vemos ahí social alto, 300 millones de euros al año se gastan en Europa en rinitis alérgica, y la prevalencia de rinitis alérgica oscila del 16.9% en Italia y el 28.5% en Bélgica. Entonces se gasta bastante en rinitis alérgica o en estas enfermedades alérgicas. ¿Cuáles son los agentes etiológicos o qué
lleva a la producción de una rinitis alérgica o de una inflamación alérgica de la vía aérea superior. Yo ahora voy a catalogar no solamente que no solamente nos vamos a basar dentro de la nariz, sino dentro de la vía aérea superior. Entonces, los agentes ambientales, como el polen, el epitelio de los animales, el polvo doméstico, el moho de determinados alimentos, son las causas más frecuentes de reacciones alérgicas conocidas como rinitis alérgica y la urticaria. Porque cuando hablamos de rinitis alérgica no solamente nos tenemos que localizar dentro de la nariz, sino dentro de toda la vía aérea superior. ¿Qué es la vía aérea superior? Yo considero que la vía aérea superior es el segmento que va desde la nariz hasta la faringe, tráquea, bronquios. Entonces, eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. En los niños, miren ustedes, la prevalencia de la rinitis alérgica también es elevada. Puede oscilar en 0.8% a un 14%. En los niños de 6 a 7 años en los Estados Unidos hasta un 42% de los niños hasta los 6 años y entre 1.4% a 39.5% en los niños de 13 a 16 años. Según la American Academy of Allergy and Asthma and Immunology, las personas con rinitis alérgica pierden 3.8 millones de asistencias al trabajo y en los niños no asisten a las clases. Entonces es una entidad clínica cuando hablamos de rinitis alérgica que produce todas estas alteraciones importantes. Entonces, ¿cómo podemos definir la rinitis alérgica? Y ahora vamos a hablar de nuestro tema. La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa de la nariz que se caracteriza con síntomas importantes como son congestión nasal, rinorrea, la secreción nasal persistente, estornudos, prurito de la nariz o básicamente del paladar. ¿Y esto qué nos conduce? A que muchas veces la persona puede tener problemas sociales y a la larga todos estos síntomas pueden conducir a un asma bronquial, a una rinosinusitis crónica, otitis media, miren ustedes lo que nos puede producir, a la larga una rinitis alérgica, poliposis nasal. En consecuencia, la rinitis alérgica no debe ser desdeñada o debe ser considerada una enfermedad insignificante. Se trata de una enfermedad muy frecuente en nuestro medio que causa deterioro en la calidad de vida del paciente, o sea, causa deterioro de la calidad de vida en todos nosotros. Por lo que respecta al mecanismo de la reproducción de la rinitis alérgica, los mediadores químicos vasoactivos, en general la histamina, miren ustedes ahí, liberados por los mastocitos, como vamos a ver más adelante, causan una reacción temprana caracterizada, ¿no es cierto?, como vemos ahí, por estimulación de terminaciones nerviosas que producen el prurito nasal y ocular. Miren ustedes, entonces cuando hablamos de rinitis alérgica, no solamente nos localizamos dentro de la nariz, sino también dentro de los globos oculares, porque el paciente que tiene rinitis alérgica, entonces es un paciente que tiene congestión nasal, que tiene problemas oculares. Entonces todos estos, miren ustedes, hay dilatación de las terminaciones nerviosas que causan prurito nasal y prurito ocular o un dolor moderado y problemas en los oídos. Aumento de la permeabilidad capilar es otro de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, porque pueden presentar edema y ello conduce a la presencia de ronchas y edema periorbitario. Entonces la rinitis alérgica es eso, la exposición a un alergeno, como ven ustedes, yo en mi mano izquierda y ustedes en su mano derecha, la exposición al polen. Miren ustedes la congestión nasal, el deterioro importante que tienen los pacientes portadores de una rinitis alérgica. Pero no solamente nos localizamos dentro de rinitis alérgica, porque la rinitis alérgica también puede acompañar a otra entidad clínica tan frecuente en nuestro medio como es el asma bronquial. El asma se define actualmente como una enfermedad crónica de las vías aéreas superiores en la cual la inflamación es el evento central que lleva a una hiperreactividad bronquial de las vías aéreas y origina síntomas asmáticos como son tos, silbido de pecho, opresión torácica, secreción, fatiga y disnea,
que el paciente se canse. O sea, miren ustedes, hablamos de rinitis alérgica, pero hablamos de todo el segmento de la vía aérea superior. Ahí yo lo he esquematizado bien, o ustedes están viendo ahí. Miren ustedes, el aire ingresa por la nariz, pero a toda la vía aérea superior. Entonces es importante tenerlo siempre, que ustedes tengan en cuenta que esta entidad clínica rinitis alérgica que estamos hablando ahora no solamente afecta la nariz, sino afecta toda esa vía aérea superior, senos paranasales y hacia abajo. Ustedes pueden ver bien que puede también acompañarse o de asma, o el asma se puede acompañar de rinitis alérgica, y producción a su parte derecha están viendo de otitis media. La coexistencia de asma y rinitis es un tema de actualidad en la otorrinolaringología, la neumología, la inmunología, y en los últimos años tiene mucha importancia el tratamiento, cómo diagnosticar y cómo ver esta entidad clínica tan importante. Por lo menos la gran mayoría de investigadores hoy en día acá en Perú y en todas partes del mundo opinan que deben manejarse como una sola enfermedad. Podría concluirse en definir que son un síndrome donde el proceso inflamatorio alérgico es el responsable de los procesos que aparecen. Miren ustedes, acá tenemos bien claro y definido el alergeno, ¿no es cierto? Tenemos dos fases dentro de una rinitis alérgica. Una fase temprana, cuando el paciente se pone en contacto ahí con el alergeno, ¿no es cierto? Y ahí aparecen los síntomas clásicos iniciales, como son prurito, enrojecimiento de la nariz, estornudos persistentes, prurito nasal, lagrimeo ocular, secreción retronasal. Y luego tenemos una fase, esa fase temprana es cuando el paciente entra en contacto con el alergeno. Polvos ambientales, o empieza a leer un libro que tiene muchas peluces, entonces aparecen esos síntomas iniciales intensos. Y luego, pasada la primera hora o pasadas ya las 8 horas, ¿qué es lo que predomina? Lo que predomina en este proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, donde ustedes están viendo ahí que un factor responsable es el mastocito y los eosinófilos, aparece una fase tardía. En esa fase tardía lo que predomina es la congestión nasal. El paciente no puede dormir en forma adecuada, y es importante que lo que tengan en cuenta, a tenerlo en cuenta, porque los tratamientos siempre son diferentes. Entonces, la reacción alérgica, que antes parecía ser una reacción sencilla, ha comenzado a ser cada vez más compleja, y hay que tener presente que el eosinófilo es una célula que se encuentra comúnmente en la rinitis alérgica, la rinosinusitis y, por qué no decirlo, también en el asma bronquial, que contribuyen al asma bronquial o el asma bronquial, que contribuyen a una inflamación subyacente. Aproximadamente, miren ustedes, este es un estudio a nivel mundial, y no viene desde ahora, ya viene desde hace tiempo. El 88% de pacientes que tienen un asma bronquial presentan rinitis alérgica, y 25 a 50% también. Un 88% de pacientes con asma bronquial presentan rinitis alérgica, y un 25 a 50% de los pacientes con rinitis alérgica pueden presentar un asma bronquial asociada. Entonces, eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y en esta lámina vemos claramente lo que les he explicado anteriormente, la relación que existe entre rinitis alérgica y asma bronquial. Entonces, la rinitis alérgica y el asma bronquial son comorbilidades o entidades clínicas, por qué no decirlo, para que ustedes lo entiendan bien, que sugieren el concepto de una vía aérea o una enfermedad que se debe conocer hoy día con el nombre de rinobronquitis alérgica. La medicina ha cambiado mucho en los últimos años, y ha dado un vuelco importante para el diagnóstico, para el tratamiento de nuestros pacientes. El examen físico del paciente, la historia clínica que le hagamos a nuestros pacientes es fundamental. Yo siempre les repito a mis alumnos, ¿no es cierto?, porque yo soy profesor de pregrado y posgrado,
de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, es que hay algo en medicina que no ha cambiado. La historia clínica, lo que le preguntemos a nuestros pacientes. Volviendo a nuestro tema y no alejándonos de ello, la relación entre la rinitis alérgica y el asma bronquial. La prevalencia del asma se incrementa en pacientes con rinitis alérgica. La rinitis alérgica está siempre presente en el asma bronquial. La rinitis puede ser tratada, puede ser un factor de riesgo para el asma. La hiperreactividad bronquial no especificada está incrementada en la rinitis alérgica persistente. Miren ustedes, este concepto importante desde hace años. La primera descripción de la fiebre del heno fue hecha por John Bostock en el 1819. A principios o mediados de junio de cada año, una sensación de calor, congestión ocular experimento. Ocurre también irritación de la nariz, produce estornudo. Con los estornudos se agrega una sensación de estrechamiento del pecho y dificultad para respirar. ¿Qué nos decía este galeno en esos tiempos? Hay que purgar las fosas nasales para de esta manera aliviar los síntomas pulmonares que puede tener el paciente. Esta es una hipótesis clara, bien definida de la relación que existe entre rinitis alérgica y asma bronquial. Pérdida de la función filtrante de la nariz, el alergeno. Entonces, ambas entidades siempre van muchas veces juntas. Una característica a tener siempre presente en cuenta es la hiperreactividad bronquial que existe en los pacientes que tienen un asma bronquial. Siempre presente, esta hiperreactividad bronquial está presente tanto en la rinitis alérgica como en el asma bronquial. Entonces, miren ustedes, en esta lámina característica tenemos entonces el claro concepto de que tiene que existir una vía aérea única, ¿no es cierto? El aire ingresa por la nariz. Cuando existe una rinitis alérgica o un asma bronquial, estas entidades se pueden presentar comúnmente y el paciente puede tener estas manifestaciones clínicas importantes. La hiperreactividad bronquial es la consecuencia fisiológica de la interacción de los mecanismos neurogénicos e inflamatorios. La interacción entre neurotransmisores y células inflamatorias son factores importantes en la inmunobiología de la rinitis alérgica y asma bronquial. Los reflejos por la vía parasimpática, como vemos en la lámina anterior, ¿no es cierto? Reflejos entonces conducen a esa congestión ocular, al drenaje posterior, es la hiperreactividad bronquial. Entonces ahí tenemos bien claro lo que les he explicado hace un ratito. Y miren ustedes, ¿qué hacemos? Diagnosticamos a nuestros pacientes que tienen su rinitis alérgica, le hemos hecho una buena historia clínica, le hemos hecho un buen examen físico. Es una entidad clínica, la rinitis alérgica, que se presenta mucho, no solamente acá en el Perú, sino en todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, es una entidad clínica considerada importante dentro de la Organización Mundial de la Salud. En diciembre de 1995, miren ustedes, muchos expertos se reunieron, ¿no es cierto?, en la Organización Mundial de la Salud para elaborar una guía de recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la rinitis. Ahí ustedes podemos ver que así nació la sigla en inglés que significa Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Eso es lo que se conoce con el nombre de AREA. El AREA es un programa educativo en una colaboración con la Organización Mundial de la Salud que incluye una guía de recomendaciones para el diagnóstico y manejo integral de pacientes con rinitis, especialmente cuando está asociada a asma, pero también a otras comorbilidades o otras entidades clínicas como decir sinusitis, conjuntivitis y otitis. El término actual que se utiliza para definir una sinusitis es rinosinusitis, es como la ha determinado la Academia Americana de Otorrinolaringología. Entonces, el AREA es eso. Y entonces el AREA
importante, ¿no es cierto?, nos clasificó la rinitis alérgica de la siguiente manera, para manejarla en forma adecuada. Ya no el contacto con el alergeno, etcétera, pero la clasifica el área desde el año 1995 como intermitente, persistente, leve y moderada. Cada una tiene un manejo distinto y síntomas importantes. En la intermitente los síntomas duran menos de 4 días por semana o 6 o 4 semanas. En la leve no interfiere con el sueño. Pueden hacer sus actividades normales sin ningún problema, pueden asistir al colegio sin síntomas molestos. En la persistente los síntomas duran más, hasta 4 semanas, y en la moderada a severa interfieren en el sueño, interfieren en las actividades diarias, deportivas, etc. Entonces miren ustedes, esa es la clasificación hoy día de una rinitis alérgica. Ese es el examen que hace el otorrinolaringólogo cuando ustedes vengan a nuestra consulta acá en la clínica Ricardo Palmas. Vamos a atenderlos con mucho gusto, todo el plantel de otorrinolaringólogos que tenemos, o también de alergia, o también especialistas en asma, en neumología. Entonces, el tratamiento de la rinitis alérgica, de acuerdo a la clasificación del área que hemos visto, ¿no es cierto?, tiene que ser de la siguiente manera. En la rinitis alérgica leve, obviamente, evitación a los alergenos, antihistamínicos orales o intranasales, descongestionantes nasales y descongestionantes orales. Considerar la gestación, la pediatría y enfermedades que estén paralelas y que nos indiquen que no se pueden usar los medicamentos, siempre hay que tenerlos en cuenta. La rinitis alérgica intermitente, moderada, severa, y la rinitis alérgica leve, evitación de los ese es ya parte de nuestro tratamiento. Cuando hemos hecho el diagnóstico de que el paciente tiene rinitis alérgica, obviamente evitación a los alergenos, antihistamínicos orales o intranasales, eso ya lo define el otorrinolaringólogo. Corticoides intranasales en dosis bajas y antihistamínicos, y el control después de las 2 o 4 semanas después de que el paciente ha asistido a nuestro consultorio. En la rinitis alérgica moderada a severa, evitación de los alergenos, corticoides intranasales o tratamientos de primera línea. Adicionar un curso corto de corticoides orales o descongestionantes nasales. Definitivamente esto es lo que eso es lo que maneja el especialista con el paciente cuando ha diagnosticado su rinitis alérgica, y reevaluar siempre al paciente después de 2 a 4 semanas. ¿De qué arsenal terapéutico tiene el otorrinolaringólogo, el neumólogo o el internista para manejar una rinitis alérgica? En primer lugar, los antihistamínicos. Tenemos que los antihistamínicos son de primera generación y de segunda generación, corticoides intranasales para el manejo adecuado de nuestra rinitis alérgica, también corticoides por vía oral. Los antihistamínicos de primera generación, ustedes ven que actúan perfecto en los 4 síntomas: estornudo, secreción nasal, prurito nasal y congestión nasal. Ahí estoy hablando ya de los antihistamínicos de segunda generación, no la celastina, la desloratadina, la fexofenadina, antihistamínicos que pueden ser manejados muy bien por vía oral. No estoy hablando en forma comercial de ningún antihistamínico, no estoy mencionando la marca porque no quiero crear ningún conflicto de interés. La inmunoterapia es importante también para el manejo de nuestra rinitis alérgica. El otorrinolaringólogo, el internista, el neumólogo ven de acuerdo a la gravedad de la entidad clínica cómo manejar la misma. La inmunoterapia, miren ustedes cuántas cosas van cambiando dentro del manejo de nuestro paciente portador de rinitis alérgica. O sea, no solamente disponemos de antihistamínicos orales, corticoides,
antihistamínicos nuevos de segunda generación, sino también tenemos inmunoterapia. ¿En qué consiste la inmunoterapia? Consiste en la administración gradual y progresiva del alergeno al cual el individuo es alérgico. Entonces, miren esto es otro arsenal terapéutico que tiene el especialista para manejar nuestra rinitis alérgica y en definitiva que para brindar un alivio sintomático y mejore la calidad de vida de nuestra razón de ser de todos los médicos. Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que disminuyan todos esos síntomas o signos molestos que les he mencionado al inicio. Entonces, la inmunoterapia, indicaciones en pacientes no controlados adecuadamente con medicamentos, el especialista, ¿no es cierto?, el alergólogo determinará a qué es alérgico el paciente y hará una inmunoterapia en pacientes no controlados adecuadamente con medicamentos, en pacientes con efectos secundarios por medicamentos, en pacientes que no desean recibir tratamientos por tiempos prolongados. Entonces es importante tenerla en cuenta. Y la inmunoterapia sublingual es algo que ha revolucionado o es un tratamiento alternativo importante para nuestra rinitis alérgica. Eso, toma un poquito de líquido para estar más cómodo. Entonces, la inmunoterapia sublingual es eficaz, tiene la misma eficacia que la otra inmunoterapia, seguridad confirmada, mayor aceptación de los pacientes, fácil de transportar, mayor precisión de dosis y el paciente puede hacer su inmunoterapia en la casa. En 1993 ya se hizo un estudio de inmunoterapia, se empezaron a hacer los estudios de inmunoterapia sublingual y en el 1998 se observa que la Organización Mundial de la Salud aprueba la inmunoterapia sublingual en la casa. ¿Cuáles son las conclusiones recomendadas a nivel mundial por el área? ¿O qué es lo que se hace, ¿no es cierto?, hoy día para mejorar a nuestro paciente portador de rinitis alérgica? Clasificar a la rinitis alérgica como la mayor enfermedad crónica respiratoria considerada por su muy alta permanencia, por su impacto en la calidad de vida, impacto en el desempeño y productividad laboral, ¿no es cierto? El paciente no va al trabajo, el niño no va al colegio, una carga socioeconómica importante y la relación que existe con el asma bronquial. Asociación con otras entidades clínicas, como ser, por ejemplo, rinosinusitis, conjuntivitis y otitis. Miren ustedes, estas son las conclusiones y recomendaciones que ya vamos llegando hacia el final de esta entidad clínica tan frecuente en nuestro medio, junto con otros factores de riesgo ya conocidos como la laringitis, la rinitis alérgica debería ser considerada como un factor de riesgo para el asma bronquial. El tratamiento de la rinitis alérgica debe combinar ¿qué? ¿Qué es lo que yo recomiendo personalmente? Evitarlos mientras sea posible, ¿no? Evitar los alergenos, una buena farmacoterapia, inmunoterapia si es necesario. Los factores sociales y el medio ambiente deben ser optimizados a los efectos de permitir una vida normal al paciente. O sea, no es solamente que al paciente se tiene que tomar los medicamentos, etcétera, para controlar su rinitis alérgica, su asma bronquial o su alergia en general, ¿no es cierto? Tiene que mejorar también el ambiente que lo rodea. Su habitación tiene que estar bien ventilada, tiene que evitar o saber cuáles son las cargas o cuáles son los medicamentos, no los medicamentos, sino qué es lo que le produce la alergia, lo que está produciendo la alergia. Entonces, con eso se logra una buena calidad de vida para nuestros pacientes. Los pacientes con rinitis alérgica persistente deben ser evaluados para asma mediante una buena historia clínica, examen del tórax, una radiografía si es necesario. Es importante, el neumólogo definitivamente es el que definirá esto. La espirometría también es importante, el examen físico de la nariz, ¿mediante qué? Mediante una buena rinoscopía anterior, que es el examen que les mostré al inicio, ¿no es cierto?, con lo cual el otorrinolaringólogo dispone de cómo
va a ver la mucosa nasal, qué características presenta esa mucosa nasal. Es fundamental el examen físico que les hace su especialista para diagnosticar en forma adecuada su rinitis alérgica. Bueno, espero haber cumplido con alguna de las expectativas de todos ustedes y ahora muchas gracias por por haberme permitido explayar con ustedes en este tema tan importante que es rinitis alérgica, y hemos visto que no es una sola entidad clínica, es una entidad clínica multifactorial que tiene que ser manejada por el otorrinolaringólogo, por el inmunólogo, por el médico internista. ¿Es una enfermedad hereditaria? Es una de las preguntas que tengo. Sí, definitivamente no es una enfermedad hereditaria, pero sí es una entidad clínica en la cual hay que tener en cuenta cuando se hace la historia clínica. Si la mamá es alérgica, si el papá es alérgico, el niño potencialmente va a tener rinitis alérgica. Si existe algún tratamiento quirúrgico. Primero, el tratamiento es definitivamente ver bien cuáles son las causas que nos están llevando a nuestra rinitis alérgica. Yo pienso que lo primero que se hace es el tratamiento médico, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, vemos si el paciente mejora o no mejora. Si no mejora, existen tratamientos quirúrgicos, sí. Por ejemplo, actuar sobre los coronetes dentro de la nariz mejora el estado local que lleva al paciente a una rinitis alérgica. Entonces sí es importante tener en cuenta. Cuando se hace el examen físico o cuando se hace un diagnóstico de una rinitis alérgica, el tratamiento quirúrgico no solamente tiene que estar localizado por ejemplo, hacia los coronetes, sino tener en cuenta ver si el paciente tiene una poliposis nasal. Se hace para eso un diagnóstico con un buen examen de tomografía, ver si el paciente tiene el tabique nasal desviado. Entonces, todos estos elementos forman parte de un arsenal, primero un arsenal de farmacoterapia y un arsenal de tratamiento quirúrgico para mejorar la calidad de vida del paciente. La cetiricina cura. En general, todos los antihistamínicos, el paciente que tiene una rinitis alérgica o un asma bronquial, es el paciente que siempre tiene que tomar un antihistamínico. La cetiricina, la celastina, la fexofenadina son antihistamínicos que mejoran la calidad de vida del paciente. Yo siempre, cuando viene un paciente a verme al consultorio y el paciente tiene una rinitis, le diagnostico que tiene rinitis alérgica, siempre le digo, usted es una persona que siempre va a tener la necesidad de tomar un antihistamínico, ¿no es cierto?, casi siempre de por vida, para que mejore su estado de rinitis alérgica. Es como si yo soy diabético, si el paciente es diabético, siempre va a tener necesidad de tomar los medicamentos que controlan la diabetes, o si el paciente es hipertenso, siempre va a tener necesidad de tomar un antihipertensivo para evitar que se produzcan otras entidades clínicas. Entonces, la cetiricina es un arsenal terapéutico importante para tratar una rinitis alérgica. ¿Es necesario? Sí, hay veces es importante ya al inicio les mencioné que hoy en día no es solamente la otorrinolaringología. La medicina ha cambiado mucho en los últimos años. El alergista, el inmunólogo, es importante que trabajamos junto con él para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y para que él determine en los casos crónicos a qué es alérgico al paciente. Y de acuerdo a eso hace una inmunoterapia sublingual o hace una inmunoterapia por vía subcutánea. Si se puede presentar generalmente esa es otra de las preguntas, si se puede presentar únicamente en las mañanas al desayuno. No, se presenta en cualquier etapa, en cualquier momento del día. Basta que hay veces se puede presentar a la media mañana,
cuando el paciente hace un choque, ¿no es cierto?, o con un alergeno importante, ¿no? Entonces, a la media mañana se puede presentar. En la noche, al levantarse, sí, hay veces los síntomas se incrementan. Hay pacientes que cuando se levantan empiezan con los estornudos persistentes. De ahí entonces que yo siempre recomiendo que tomen su antihistamínico siempre en la noche, para que al día siguiente no estén tan afectados por esta entidad clínica. Sí, es una buena alternativa. Si su esposo es diabético, definitivamente se le tiene que, los antihistamínicos no afectan mucho, no alteran el manejo de una rinitis alérgica. Corticoides intranasal, también el puff nasal, básicamente se puede lavar. Cuando al inicio yo les puse una lámina, ¿no?, de la fiebre del heno, por ejemplo, que era purgar, limpiar la nariz. Yo pienso que sí, que puede tomar su antihistamínico, no usar corticoides intranasales. ¿Por qué? Porque el corticoide puede elevar o puede elevar esa diabetes, ¿no es cierto? Lo mejor es utilizar el cloruro de sodio intranasal para lavar bien la nariz. Lo correcto es en esa pregunta, si su niño tiene 13 años y tiene rinitis alérgica y mejora con la loratadina o el PUF, su niño de 13 años tiene que tener una buena evaluación, en este caso por el otorrinolaringólogo, que hará un buen examen físico de la nariz, ver cuáles son las causas por las cuales su niño no respira en forma adecuada. Puede ser que tenga una hipertrofia adenoidea que merezca un tratamiento quirúrgico o merezca un corticoide intranasal. Eso es importante siempre a tenerlo en cuenta en su niño que tiene 13 años, ¿no? Otro de los puntos importantes que le puedo recomendar, si tiene 13 años, ¿no es cierto?, tiene que ser bien evaluado, ver bien cómo está su nariz, y de acuerdo a eso se formará un criterio importante para su tratamiento. Puede utilizar los deshumedecedores en la fase crónica que les recomendé. Sí, en realidad puede utilizar los deshumedecedores dentro de la habitación para evitar la humedad que existe tan intensa en Lima, ¿no es cierto? Pero siempre que hay que colocar el deshumedecedor unas 4 o 5 horas para bajar la humedad que existe dentro de la habitación y que mejore el factor local que está llevando a la producción de esa rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una pregunta importante. Si tiene cura, ya la mencioné hace un ratito, ¿no es cierto? Es una entidad clínica que siempre va a tener la necesidad de tomar un antihistamínico. ¿Que tiene cura a la larga? No, yo pienso que no, que es el paciente que tiene una rinitis alérgica o que tiene una alergia en general, es un paciente que es atópico, o sea, que es un paciente que es alérgico y que va a tener necesidad de por vida de tomar un antihistamínico. Va a llegar por ahí llega un momento en que se controla bien la rinitis alérgica y el paciente ya no es alérgico, o sea, ya no tiene esa molestia clásica dentro de la nariz, ni tiene el asma bronquial. Entonces, en esos momentos, el especialista, en este caso el otorrinolaringólogo o el neumólogo o el alergólogo, definirán si el paciente deja de tomar el antihistamínico por un buen tiempo. Yo pienso que en esa pregunta ya lo he mencionado desde un inicio, ¿no es cierto? Tiene que ser, es una enfermedad que se conoce como rinobronquitis, es una entidad clínica, tiene que ser definitivamente manejada puede ser manejada por el neumólogo, por el otorrinolaringólogo o por el alergista. Son las tres grandes especialidades que ustedes las tienen, ¿por qué no decirlo?, acá en la clínica Ricardo Palma, para hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado de nuestro paciente portador de este segmento de de esta patología tan importante dentro de la vía aérea superior.
Claro, a ver, esa pregunta es interesante. ¿La consulta en los niños puede desaparecer cuando es adulto? Puede mejorar la rinitis alérgica, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué alergia tiene el niño desde que nace, ¿no es cierto? Y diagnosticarla en forma adecuada. En el adulto puede empeorar en el adulto, ¿eh? Sí, una rinitis alérgica en un adulto puede empeorar, porque estamos hablando de que el paciente es atópico. Entonces, si el niño desde que es 4 o 5 años, ¿no es cierto? No digamos antes, ¿no es cierto? Es alérgico, entonces, si se hace un buen diagnóstico, etcétera, entonces el niño va a mejorar. A la larga, cuando es adulto puede empeorar, pero no es lo característico. No, los antihistamínicos no dañan la piel porque he notado picor en partes del cuerpo y se queda también. Claro, cuando son, en definitiva, los antihistamínicos no van a dañar la piel. Lo que hay que ver, cuál es el antihistamínico que mejor funciona o que mejor trata al paciente o que mejor calidad le da de vida al paciente. Esto es de acuerdo a lo que el paciente viene a nuestro consultorio, le recetamos su antihistamínico, si es necesario su corticoide intranasal, y el paciente en la segunda o tercera consulta, o hay veces las cosas han cambiado tanto, ¿no es cierto?, que uno les da su celular al paciente y el paciente nos consulta hasta por vía WhatsApp: doctor, el antihistamínico que estoy tomando me da mucho prurito. Entonces ahí vemos de bajar la dosis o de rotar a otro antihistamínico que no produzca esos síntomas que le están incomodando al paciente. Definitivamente, estos procesos inflamatorios pueden afectar la audición. Cuando al inicio yo hablé de mi charla, ¿no es cierto?, definitivamente hablé de rinitis alérgica, que es una entidad clínica que bloquea el ingreso del aire por la nariz, ¿no es cierto? Yo hago así, paso saliva y siento un track en ambos oídos. Es el pasaje del aire por la nariz a través hacia el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando el paciente no respira bien, nosotros sí va a tener problemas de audición. Puede tener una hipoacusia, disminución de la audición de tipo conductivo, puede tener una otitis media serosa, ¿no es cierto?, que otitis media serosa es una entidad clínica en la cual el niño, sea adulto o grande, o sea adulto o sea niño, tiene problemas con la audición. Otro de los puntos importantes que no quería dejar de mencionarles esta tarde es que cuando hablamos de rinitis alérgica no solamente nos localicemos dentro de la nariz. Es el paciente que por ahí no duerme bien, duerme con la boca abierta, tiene apnea de sueño, entonces está roncando en la noche, y el apnea de sueño no solamente trae problemas dentro de la vía aérea superior, dentro de la nariz, sino problemas importantes dentro de nuestra calidad de vida. El paciente que ronca en la noche es el paciente que tiene apnea de sueño al día siguiente, o sea, no duerme en forma correcta, no entra bien a sus etapas del sueño, y al día siguiente amanece cansado, de mal humor. Son esos síntomas importantes que siempre los tenemos que tener en cuenta cuando diagnosticamos una rinitis alérgica o los síntomas que puede presentar un paciente cuando es portador de esta entidad clínica. O sea, yo siempre pienso de que el aire tiene que ingresar por la nariz. Sí, tiene que ser controlado por el otorrino. Doctor, y una consulta: el que tiene riñón debe ser controlado por algo. Debe ser controlado por ambos, ¿no es cierto? Por el otorrinolaringólogo pediatra y el neumólogo. Eso es de acuerdo a los síntomas que presente su niño de 12 años, ¿eh? Porque tiene que tener hoy en día es un manejo integral. Doctor, ¿qué recomendaciones nos da a las personas con rinitis y procesos gripales que se extienden por más? Los pacientes que son portadores de una rinitis definitivamente son pacientes que tienen que tomar un antihistamínico, yo creo,
de por vida para mejorar su calidad de vida. Hay que hacer las dos grandes diferencias. Cuando yo hablé bien claro, cuando puse la lámina al principio, puse dos láminas. Una lámina en la cual veíamos los signos que presentaba o síntomas que tenía un paciente portador de una rinitis alérgica y los síntomas o signos que son diferentes a los de un proceso gripal. Los procesos gripales muchas veces evolucionan solos bien, porque es un proceso gripal que puede ser de etiología o causa viral. Y con un lavado nasal es importante, que es suficiente, ¿no? Acá tenemos otra pregunta importante. A ver, con blefaritis crónica, la rinoconjuntivitis alérgica nunca se va a complicar como una blefaritis crónica. Es una rinoconjuntivitis alérgica que va a mejorar mucho con el uso del corticoide intranasal. Y si es más complicado el caso, definitivamente tiene que ir al oftalmólogo para ver qué lesiones se le está produciendo, porque el paciente que tiene rinitis alérgica estornuda mucho en las mañanas, le pican mucho los ojos, se puede rascar mucho la vista y entonces ahí sí puede tener un problema importante dentro de los globos oculares o dentro de su vista, y ahí sí tiene que consultar con su oftalmólogo. Un paciente con asma, ¿se le puede complicar si da COVID? Sí, definitivamente. Si le da COVID al paciente, hoy en día necesita todas las vacunas. El paciente, hoy día ya el COVID va disminuyendo cada vez menos, se presenta cada vez menos, ¿no? Pero anteriormente el paciente que tenía un asma bronquial y presentaba COVID, sí, era un paciente que tenía que ser bien manejado, bien tratado, para que no se complique, ¿no? Hoy en día el paciente con sus 4 vacunas, la inmunidad hoy día es alta en los pacientes. Yo pienso que existe ya una inmunidad de rebaño y las cepas que se están presentando de COVID hoy en día ya no son tan agresivas como antes, ¿no? Entonces, pero sí el paciente tiene que tener sus 4 vacunas, es importante para protegerse frente a esta entidad viral que era el COVID, ¿no? O que es el COVID. A ver, acá tengo otra pregunta, doctor. ¿Qué tratamiento recomienda para un niño con rinitis crónica, con medicación? Muy bien. Entonces, definitivamente, ahí en esa pregunta está respondida por la exposición que hice al inicio, ¿no es cierto? La evaluación en un paciente con rinitis alérgica tiene que ser definitivamente mensual. Cuando ya tiene el problema asmático, definitivamente el neumólogo es el que va a manejar mejor ese problema de asma bronquial que acompaña a esa rinitis alérgica. Se descontrola, sí, se puede descontrolar esa rinitis alérgica o ese asma bronquial, y entonces son las dos especialidades que tienen que ir juntas siempre, ¿no? La neumología y la otorrinolaringología. Ya que en la clínica Ricardo Palma tenemos todos los especialistas para manejarlos en forma correcta. A ver, the last question. Y si tiene problemas de sudor. El paciente que tiene, hoy día yo pienso que no podemos decir que es sordo. El paciente que es sordo es un paciente que no oye. Esa es la gran diferencia entre una sordera y una disminución de la audición. El paciente que es sordo definitivamente no se va a comunicar bien, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, inmediatamente lo vamos a llevar al otorrinolaringólogo para que lo maneje en forma adecuada. Hoy día, si les menciono algo de tratamiento de sordera, existen los implantes cocleares, etcétera. La medicina en general, la otorrinolaringología ha cambiado mucho en los últimos años y hoy día yo pienso que no se puede concebir de que un niño sea sordo o un adulto sea sordo. Existen los implantes cocleares para mejorar
la calidad de vida del paciente para que el paciente oiga bien, pero ya nos estaríamos alejando del tema de esta tarde, que es rinitis alérgica. Yo les agradezco infinitamente a todos ustedes por haberme escuchado esta tarde, haber tratado de brindar todo lo que yo puedo, todos mis conceptos importantes para todos ustedes, y estamos acá en la clínica Ricardo Palma para ayudarlos, para servirlos en esta entidad clínica tan importante que es la rinitis alérgica. Tenemos un plantel de otorrinolaringólogos, ¿por qué no decirlo de primera? Para promocionar un poco más a todos nosotros, igual que neumólogos, igual que los neumólogos. Bueno, muchas gracias.